Bolivia entera, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de debates del Abogado del Diablo. Con la proximidad de fin de año, vuelve a la agenda de debate del país el estado de la economía y las políticas gubernamentales en esta materia. El primer impulso para esta discusión la dio el presidente Evo Morales al anunciar la pasada semana que este año las cifras cerrarán con un déficit fiscal en el Tesoro General de la Nación. El primer mandatario adelantó que la subvención a los carburantes pasará a los 600 millones de dólares en esta gestión y el año 2012 esa subvención superará los 700 millones de dólares. La noche del 16 de noviembre, el día de la elección de autoridades de la justicia, Morales convocó a una denominada cumbre social en diciembre para encontrar una salida al problema de la subvención. Palacio de Gobierno también anunció que el incremento salarial para el 2012 será mayor al de la inflación con el que el INE cerrará en el 2011. Para distintos sectores como la Central Obrera Boliviana es imposible avalar una nivelación en los carburantes, mientras no exista, dicen ellos, una discusión abierta con el gobierno sobre la situación salarial de los trabajadores. Para los expertos, las políticas económicas asumidas en los últimos años muestran un exceso en los gastos. Se aprovechó las excelentes condiciones de los precios en el contexto internacional, pero no se tomó la previsión de crear fondos de ahorro para los momentos de fragilidad económica, es lo que dicen los opinólogos. Otros aspectos para el análisis de esta noche son igualmente la falta de industrialización de las materias primas, el crecimiento del aparato estatal, la falta de inversión producto de las nacionalizaciones y la creación de empresas estatales no rentables. Ese es el debate de hoy. Conozcamos, por favor, a los abogados del diablo con quienes vamos a discutir esta noche el tema planteado. Nos acompaña don Gonzalo Chávez, experto economista. ¿Cómo está? Buenas noches. Es abogado del diablo esta noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Marcelo Elío está con nosotros, es diputado del MAS, presidente de la Comisión de Política Económica. Esta noche, abogado del diablo. Jimena, muy buenas noches para usted y para todo el país a través de la red Unitel. Está con nosotros don Wilfredo Rojo, que es presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Bienvenido, abogado del diablo. Gracias, Jimena. Gracias. Y está con nosotros la señora Ingrid Zavala, que es diputada del MAS, abogada del diablo esta noche. Bienvenida. Gracias, Jimena. Buenas noches a toda la ciudadanía boliviana también. Y esta noche tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es David Sánchez, el senador de la Comisión de Política Económica de su Cámara. ¿Cómo está? Jimena, muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a los panelistas y por supuesto un caluroso saludo a todo el país. Y está con nosotros también don José Luis Parada, que es secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz. Bienvenido. Jimena, muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. La polémica de la que hablábamos nosotros llegó precedida de dos anuncios presidenciales. Bolivia volverá a tener déficit fiscal y el gasto mayor se va en la subvención de los carburantes. Conozcamos, por favor, algunos de los antecedentes. El pasado 1 de noviembre, el presidente Morales abrió el debate en el país sobre la situación de la economía, enfocando tres grandes ejes como el déficit fiscal en el Tesoro General de la Nación, la subvención a los carburantes y el incremento salarial mayor al índice inflacionario. Sobre el déficit fiscal, el primer mandatario, sin ingresar en mayores detalles sobre el monto específico, informó que al cierre de esta gestión se presentarán problemas en el Tesoro General de la Nación. Este año el gobierno nacional, el Tesoro va a tener déficit fiscal. En cuanto a la subvención de los carburantes líquidos, el monto para este 2011 estará por encima de los 600 millones de dólares y para el próximo año, las estimaciones gubernamentales consideran que pasará a los 700 millones de dólares. Para los expertos en materia económica, el gobierno lleva adelante desde el gasolinazo del 2010 hasta hoy políticas contradictorias, en sentido de que existe preocupación por el incremento en la subvención de los carburantes y paralelamente autorizan mediante decreto el ingreso y legalización de más de 128.000 vehículos denominados chutos. En el caso del incremento salarial, el jefe de Estado ratificó su política de subir los salarios por encima del nivel inflacionario fijado por la Oficina Gubernamental de Estadísticas, INE. La inflación acumulada en los primeros 9 meses del año alcanza un 5,54%, casi medio punto menos de la meta que se propuso el gobierno para cerrar el año. Para decidir cuánto será el incremento salarial y los parámetros relacionados con la nivelación gradual del precio de los combustibles, el gobierno pondrá estos datos a consideración de las mesas del debate nacional que se llevarán a cabo en fecha no determinada de diciembre próximo.
Los anuncios realizados por Evo Morales han generado que varios sectores se declaren en estado de emergencia. Es el caso de la Central Obrera Boliviana, que rechaza cualquier nivelación de precios y pide que se cumpla primero, antes de discutir los ajustes de la próxima gestión, los acuerdos salariales de abril. Ante las especulaciones y temores en la población, el Poder Ejecutivo, a través de distintos voceros, se vio obligado a negar cualquier incremento en el precio de los carburantes y aclarar que la preocupación manifestada por el presidente no implica ningún ajuste a futuro. Así adelantaba el presidente Evo Morales la discusión sobre la situación económica y la necesidad de encarar un debate nacional con las organizaciones sociales para levantar la subvención a los carburantes líquidos. Esto es lo que decía. Este año el gobierno nacional, el Tesoro, va a tener déficit fiscal. Aunque con los recursos económicos de las alcaldías, de las gobernaciones, de caja y banco, como Estado podemos superar, el Tesoro no. El incremento salarial va a ser siempre por encima de la tasa de inflación. Eso debatiremos con los distintos sectores. Ya estamos empezando a debatir justamente con los sectores sociales que conforman la Central Obrera Boliviana. Que si algún periodista dice la gobierno se equivoca, es una nivelación de precios de combustible. Este año la subvención se va más de $600 millones. Con $600 millones, ¿de quién lo haría? Estamos de acuerdo que esta subvención más favorece a la gente pudiente y no a la gente pobre. Y tarde o temprano, seguramente van a decir que también razón el gobierno. Este debate lo llevaremos al diálogo nacional, al que podemos opinar los distintos sectores sociales. Pocas horas después de esa intervención y ante el temor por un posible incremento en el precio de los combustibles como el de Navidad del año 2010, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, salió a aclarar que el gobierno no tiene en mente una medida de estas características. Enfáticamente debemos decir que no está en los planes, en las ideas y en la política del gobierno que suba el precio de los carburantes. Lo que sí el presidente va a hacer es informar, porque es obligación de él y de todo el gobierno que la población sepa qué es lo que en el ámbito económico está pasando en el país. Todavía no tenemos la fecha, pero van a estar, por supuesto, presentes todas las organizaciones y movimientos a quienes se deba informar cómo está marchando el país. Entonces, si gasificamos los departamentos en el país, no tendríamos este problema. Entonces, si aumentamos la conversión nacional, la compra puede ser menor y de repente podemos ya tomar alguna otra determinación. El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana anunció para los próximos días un ampliado de emergencia para analizar precisamente las previsiones del presidente Evo Morales y dice que asistirán a la cumbre social, pero la COP no avalará un posible incremento en los carburantes. ¿Por qué carajo yo tengo que apoyar un delito que va en contra del estómago de los pobres? No puedo. Lo estoy pidiendo, primeramente, que haya una reactivación del aparato productivo, que haya trabajo para todos. La Central Obrera Boliviana rechaza contundentemente este gasolinas. ¿Qué salario voy a hablar? De mis compañeros que están trabajando. Dan solamente a 2 sectores da salario y no da a todos. ¿De qué salario estamos hablando? Y todavía engañados. Esta COP ha luchado, por lo menos sus compañeros de la Central Obrera Boliviana vengan. Esto estamos queriendo hacer, sin sacar públicamente, pero discutirlo. Pero no han hecho totalmente público. Y ahora tal vez ya hay esa especulación, declaramos en estado de emergencia la COP. A ver,
dígale que me invite, compañera, ojalá, porque para la COP totalmente se han cerrado las puertas. La COP tiene moral, la COP ha luchado por este proceso y lo hemos hecho de frente. No somos ningún paracaidista para estar, compañeros, rogándonos. Don David Sánchez, senador, por favor, ¿qué quiso decir el presidente? Dejemos en claro a quién era abogado del diablo cuando dijo es una nivelación de precios de combustible. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué razón se refirió a este tema que se sabe que es sensible para la población con tanta anticipación? ¿Cuál es la lectura que se debe hacer? ¿La lectura correcta de ese mensaje o reflexión del presidente? Bueno, en todo caso, el país tiene que saber que con el presidente Morales, entendiendo que hay una base popular importante, el presidente rescata esa base popular y convoca a este diálogo. Eso es primero, importante. Y cuando convoca a este diálogo es que todo el país tiene que saber y tiene que conocer la realidad que acontece en la economía mundial y los efectos hacia el país. Y bueno, en todo caso, esta parte que es importante, los subsidios a los carburantes, debemos entre todos los sectores, y aquí ha convocado a los empresarios, ha convocado a los académicos, profesionales, no solo a la gente del MAS, como veía en cámaras, que da la impresión que solamente son campesinos, sino todos, por la patria, converger más que una agenda política, una agenda económica. Y en todo caso, en base a ello, dentro de una perspectiva de Estado plurinacional, Jimena, entonces reconoce a todos los bolivianos en su criterio plurinacional, plural, ya no una visión solo empresarial, hay que hacer esto, hay que salir con aquello, sino plurinacional, plural. Y entonces recibimos las propuestas para enfrentar la crisis externa, para poder ver qué hacemos con el incremento del carburante. Entonces esa es la convocatoria, es una convocatoria nacional y no es una responsabilidad del presidente solamente, sino una responsabilidad de todo el país, y evitar gastar en esa subvención que no es de este gobierno, sino viene ya de anteriores gobiernos. Entonces, el presidente también con responsabilidad está viendo cómo salimos de esta subvención. Permítame, por favor, don José Luis Parada, ¿cuánto influye en el déficit fiscal del Tesoro General de la Nación este valor, la subvención a los combustibles? Yo creo que lo primero que hay que comparar es que si son 600 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente del 30% de lo que corresponde a la renta petrolera. Eso es lo peligroso en este momento, que el precio del gas que estamos recibiendo en este momento es uno de los más altos de la historia y esta subvención ya copa el 30%. Si le incorporamos a esto los 566 millones que el 2010 se devuelve a las petroleras por lo que son fondos reembolsables, estamos hablando de aproximadamente casi un 50, un 55% que tiene que pagar entre subsidios y lo que corresponde de devolución a las empresas, más lo que tiene que transferir a lo que corresponde gobernaciones, municipios y lo que son universidades. El déficit va a ser muy alto en el sector de hidrocarburos. Pero esto se genera sencillamente porque en 6 años no han habido inversiones en el sector de hidrocarburos y la demanda ha rebasado totalmente la capacidad de producción que tiene el gobierno y lógicamente después de 6 años por primera vez tenemos a un presidente pidiendo que se vea la posibilidad de analizar las condiciones del sector de hidrocarburos porque al fin y al cabo es el principal ingreso del Estado. Los abogados preguntan. Ahora nos vamos directo a las preguntas de nuestros abogados. Por favor, don Gonzalo Chávez, si usted quiere puede hacer una valoración previa y enseguida hace su pregunta. Sí, yo quisiera decir 3 puntos sobre lo que está pasando en la economía mundial y nacional, que creo que son 3 puntos de inflexión. Número 1, que al contrario del 2008, la crisis internacional, que cada vez está más fuerte, nos va a llegar. Ya no va a ser como fue hace 2, 3 años, donde de alguna manera estábamos relativamente blindados. El periodo de las vacas gordas aparentemente está dando paso al periodo de las vacas flacas. Primer punto. Segundo punto, creo que 2 puntos positivos del gobierno, que ha dejado de mirar la fotografía macroeconómica de los últimos 4 o 5 años, retocada por el Photoshop de la propaganda, donde todo parecía una maravilla, inclusive el Fondo Monetario Internacional estaba muy contento de lo que estábamos haciendo en Bolivia, y eso a mí me preocupaba, es como si cuando la suegra te comienza a besar hay que asustarse, ¿no es cierto?
Entonces, lo bueno es que se está dejando de lado la fotografía macroeconómica y se está mostrando la tomografía. Y en la tomografía del aparato económico estamos viendo serios problemas. Uno de ellos es el déficit, que es como un tumor. Habrá que ver si es un tumor benigno o maligno, porque eso es un tema del debate. Y lo tercero, positivo, yo creo que tiene que ver que de una vez por todas vamos a dejar el Woodstock político los últimos 4 años, donde había un campeonato de poesía jurídica, y ahora estamos entrando al tema económico. El hecho de decir, veamos la agenda económica, la resolvamos, y eso me parece tremendamente positivo. Entonces, en ese contexto, yo quisiera preguntarle al licenciado Parada, ¿cómo ve usted el tema del subsidio? ¿Lo ve malo o lo ve como un tumor maligno o como un tumor benigno? A ver, considerando la economía familiar y el consumo de las familias en Bolivia, el subsidio es beneficioso, porque la mayor parte, casi el 50-60%, se va entre transporte y alimentación. Por lo tanto, el subsidio realmente beneficia a la mayor parte de las familias bolivianas. Y estos dos indicadores, tanto de alimentación como en el tema del subsidio, se ha visto equilibrado porque en alimentos ha estado muy inflacionado y en el tema del subsidio ha ido equilibrando en la economía nacional. Por eso no hemos tenido un desastre y por eso el gasolinazo del 82%, que no lo dio ningún gobierno neoliberal, llamó la atención porque definitivamente rompió con toda la estructura económica que tenía el país funcionando hasta ese momento. Don Marcelo Elío, por favor, abogado del diablo, su pregunta, y también puede hacer una consideración. Gracias, Jimena. Lo que quiero dejar en claro es que el presidente Evo Morales en ningún momento ha anunciado una medida de retirar la subvención a los hidrocarburos. Manifestó que ha de llegar un momento en que tendremos que discutir los bolivianos lo positivo o lo negativo que pueda tener una medida de esta naturaleza. Y quiero desmentir que vayan a subir los carburantes, porque en el presupuesto de esta gestión se incluye la subvención a los carburantes en nuestro país. Entonces, despejar ¿Usted podría cualquier duda asegurar, de esta por favor, naturaleza. aquí nos tenemos que detener, ¿usted puede asegurar que no va a subir el precio de los carburantes? Sí, podríamos asegurar que no va a subir el precio de los carburantes bajo ninguna circunstancia, porque se encuentra consignado en lo que es el presupuesto de la gestión 2012. ¿Y por qué llevar al diálogo este tema si es que no va a haber nada? En algún momento tenemos que discutir. La subvención llega a 100 millones más de lo que fue el año pasado durante esta gestión. Estamos hablando de 600 millones de dólares al año que se van del país. Dinero que muy bien podría quedarse para caminos, para inversión, para un incremento que sea superior a los bolivianos y bolivianas en salarios y un dinero que se quede, no que se vaya del país a través del contrabando. Bien, su pregunta, por favor. Quisiera preguntarle al secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, a don José Luis Parada, ¿cuál es su criterio de abrir un debate nacional para poder construir una agenda económica entre bolivianos y bolivianas? Bueno, yo creo que eso se vino pidiendo desde el principio. Lastimosamente, cuando hay bonanza, cuando hay plata, cuando se gasta, cuando se puede sacar de aquí, se puede sacar de allá, agarro de las reservas internacionales, sigo subiendo el presupuesto. Fíjese que el presupuesto ha subido 160% entre el 2005 y el 2010. Tiene usted un gasto, y podemos ver ahí la lámina número 1, donde están los ingresos del Estado, en la cual podemos apreciar nosotros de que del 2001 al 2005 se han gastado 95.894 millones de bolivianos. Y entre el 2006 y el 2011, 2010, se han gastado 349.000. Quiere decir que este gobierno ha tenido un ingreso 4 veces mayor que cualquier otro gobierno neoliberal. Entonces, estamos mejor, 4 veces mejor salud, 4 veces mejor educación, 4 veces mejor seguridad ciudadana. Esa es la primera pregunta. Por lo tanto, ya que se despilfarró durante 6 años, creo que ya esa agenda política que se manejó durante 6 años tiene que convertirse en una agenda productiva, porque como decía Gonzalo, el tema de la crisis mundial nos va a afectar y va a afectar el presupuesto general de la nación. ¿Estaría usted diciendo que la gobernación de Santa Cruz despilfarró ese recurso porque la gobernación de Santa Cruz también es parte del Estado? Yo creo que hay que comparar. Primero, nosotros hicimos todo lo contrario de lo que hizo el gobierno. Primero, no nos endeudamos, solamente para proyectos de electrificación. Es la única deuda contratada. En este momento, nosotros tenemos una capacidad de endeudamiento de todo un presupuesto de un año. Tenemos cobertura de agua potable del 97% en el departamento, cobertura de electrificación del 83% en este momento
y Santa Cruz hemos apoyado y genera del 60 al 70% de la producción alimentaria del país. Por lo tanto, la gobernación en el uso de sus recursos está totalmente justificada en beneficio de la población. Wilfredo Rojo, abogado del diablo, por favor, su pregunta. Gracias. Considerando que el tema del gasolinazo en diciembre del año pasado trajo toda una susceptibilidad y trajo incertidumbre en la economía, y lo que es más, se incrementaron los precios y estos no volvieron a retroceder. Digo yo, ¿por qué insistir en un diálogo en estos momentos? ¿Por qué querer hablar de incremento de sueldos en estos momentos? ¿Por qué querer entablar el debate del gasolinazo en estos momentos? Si lo que tienen que hacer los gobiernos es crear certidumbre. Yo digo, si un gobierno tiene que crear certidumbre, el presidente del Estado tenía que haber salido ya diciendo los porcentajes de incremento y cuándo se van a producir, en el peor de los casos. En el otro era haberse quedado callado y haber elaborado un modelo de los efectos multiplicadores que tiene un efecto de gasolinazo y un efecto de incremento salarial. La pregunta al licenciado Sánchez es... Un segundo, para precisar, por favor, ¿usted no está de acuerdo con el diálogo? Por supuesto, habría que mirarlo bajo qué contexto hay, por eso le voy a hacer la pregunta. ¿Hay algún modelo? ¿Hay algún modelo bajo el efecto? ¿Qué efectos multiplicadores tendría el gasolinazo? Porque lo que vemos en estos momentos es que cuando el gobierno habla de algo, no mira los efectos multiplicadores hacia la economía, sino ve solamente las variables más próximas que intervienen en ella. Don David Sánchez. Sí, con todo gusto. Primero hay que aclarar algunos puntos. El tema del diálogo, decía José Luis, quizás no es creíble o por qué no lo hizo antes, porque había una confrontación, se polarizó el país. Y entonces no daba el tema para debatir la economía, sino estaba polarizadas las visiones, aquí había gente que no quería dialogar. Y entonces hoy día entendemos que todos hemos hecho conciencia de una crisis internacional y que necesitamos un diálogo. La Constitución Política en el artículo 306 nos plantea que hay una economía plural y además hoy día nos planteamos un Estado plurinacional, es decir, todos estamos representados, ya no solamente una visión, eso lo he dicho y lo repito. Por lo tanto, este diálogo va a permitir que gente empresaria, gente que tiene distintas visiones, porque en la economía plural plantea visión privada, estatal, cooperativa y comunitaria, demos los aportes. Yo hago una crítica y respondo de esta forma, si por qué el presidente no preparó antes y explicó al pueblo. Porque el presidente tiene una responsabilidad con toda esa base social y con ellos quiere trabajar este tema, con ellos quiere debatir este tema. Y le hago una aclaración a José Luis, que él maneja 6 años la gobernación de Santa Cruz. Él dice que en el gobierno del MAS se incrementaron 4 veces los gastos frente a lo que se tenía en el 2005, ese periodo de 4 años. Pero yo quiero decirle a José Luis que maneja la economía. José Luis, no hubo déficit, aún así incrementándose los gastos, porque como tú sabes, el Estado se hizo cargo de yacimientos, el Estado se hizo cargo de todo lo que es la parte minera, Vinto y toda la parte de la minería y absorbió todo ese gasto corriente también, con todo lo que era hidrocarburos. Pese a eso, no hubo déficit, lo que nunca ningún gobierno logró. Logramos nosotros administrar la macroeconomía, que Gonzalo dice, ya estamos un poquito cansados con la macro, pero este es un elemento importante incluso para mirar la competitividad. Pero perdón. A ver, por alusión. Por alusión. A ver, cuando uno se hace cargo y tiene 4 veces más ingreso, lo que tiene que hacer es racionalizar. En este caso, no puede ser que Guanuni, que con 1,000 trabajadores producía lo mismo, ahora lo haga con 5,000. Aparte, yacimientos petrolíferos fiscales, está bien porque es la que mayor genera. Pero de las otras empresas públicas, de las 14 o de las 22 empresas públicas, no hay más que una que es más o menos superavitaria. Las demás son deficitarias. No ha habido déficit definitivamente porque hay un manejo de una contabilidad expresa donde se infla el presupuesto porque las fuentes financieras es casi 40%. Por lo tanto, no hay una transparencia y definir que el ingreso ha subido 4 veces demuestra claramente que deberíamos estar 4 veces mejor. Wilfredo Rojo quería hacer una aclaración.
yo digo, todo gobierno debe crear certidumbre en la economía. Es el requisito número 1 para poder gobernar un país. ¿Por qué voy a crear todo ese clima de inflación? Más si vienen los meses más importantes de inflación. Históricamente, los meses más importantes de inflación son noviembre, diciembre. Y eso lo dice la historia económica. ¿Por qué motivo el presidente viene... ¿Ha generado inflación este anuncio del presidente? Claro, por supuesto, y especulación. ¿Cuáles son sus datos? ¿Cómo de cuáles son los datos? Usted mira, vaya al mercado, pregunte cuánto costaba el tomate ayer y cuánto cuesta hoy. Pregunte usted la cantidad de mayor demanda que hay de productos alimenticios y se va a dar cuenta cuando arrojen estos datos en noviembre. Yo estoy seguro de que la inflación va a andar más del medio o el 0.6%. En este momento está en 6.04. Claro. Ya rebasó la meta programada en 50%, porque la original era 4, después la cambiaron a 6. Entonces, es un proceso inflacionario. No, pero en este momento la especulación ha sido... Para aclarar a José Luis, presidente del IPSE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior, lo que tenemos que explicar a la población en su conjunto es que cuando analizamos la situación en Estados Unidos, en Europa y las consecuencias que van a llegar, es que es importante reconocer, presidente del IPSE, que no hay solo una mirada que responde a una crisis que tiene complejidades de todo lado. Entonces, pretender decir, acá tenemos la respuesta, más allá de que sí hay capacidad, se ha demostrado, yo creo que es una irresponsabilidad. Por lo tanto, trabajar con ustedes, empresarios, gente de la oposición, como es José Luis, o gente de todo el país, que demos una respuesta creativa. Aquí ya no se trata de una visión de izquierda ni de derecha. Aquí, ¿qué hacemos como Estado y respondemos a una situación incierta? Entonces, el presidente, ¿qué está haciendo? Está convocándolo a usted y le está diciendo, a ver, presidente Lipse, ¿cómo sugiere salir de este problema? Y ahí se genera ese debate, es importante. Y un apunte más. Yo traigo aquí un dato, y es un dato del Report Global de Competitividad del World Economic Forum. Este es un reporte ya salido en el diario Hoy Día. Y habla de que Bolivia 10 puntos ha mejorado en el tema de competitividad. Está en el puesto 103. Eso no es una gran cosa probablemente para algunos opositores. Pero en el tema de estabilidad macroeconómica está en el puesto 32 a nivel mundial de 144 países. Entonces, este es un elemento para nosotros fundamental, porque si conservamos esta estabilidad, se genera actividad económica, se generan sueldos para los sectores educación, maestros, salud, Fuerzas Armadas, policía, es decir, para todos los sectores, y obviamente eso genera pues una actividad importante en la economía. Por favor, Ingrid Chavala, abogada del diablo, su pregunta. Gracias. Yo quisiera preguntar a José Luis Parada. No, el análisis que siempre lo hacemos, Bolivia está en 2 años de vacas gordas, 3 años de vacas gordas, 4 años, ya va a caer este malagüerismo que yo le llamo de hace 4 años, cuando ven que este gobierno está rompiendo algunos índices que antes no se tenían, por ejemplo, no entrar en déficit, ¿no? Estos 4 años no se ha entrado en déficit, se tiene un superávit, ahora probablemente sí se ingrese, ¿no? Pero a la par se está invirtiendo cerca de 31 millones de dólares en empresas estratégicas, sobre todo yacimientos, para mejorar o reconvertir lo que es la matriz energética, y probablemente sea esa la condicionante para este análisis de lo que son nivelación de precios de hidrocarburos, de combustibles. Pero yo me pregunto y le pregunto, ¿será posible que gobernaciones, municipios, no puedan acompañar la política, la estructura económica nueva del Estado plurinacional, este nuevo modelo económico, social, productivo, comunitario? ¿Por qué no se quiere acompañar y más bien se está poniendo malagüerismos? Si tenemos la deuda, una de las más bajas de América Latina, tenemos la reserva más alta que ha tenido Bolivia, ¿no? Tenemos inversión interna, por lo tanto, esos indicadores no los manejan. Diputada,
aquí lo que tiene el gobierno es una contabilidad creativa. Primero voy a las reservas internacionales netas. Ya se gastaron 2.000 millones, quiere decir que de los 11.000 ya son 9.000. Y la deuda, que son 8.500 millones, ya no son 8.500, son 10.500. Por lo tanto, hay menos reservas porque ya esa plata se la han gastado en las empresas estratégicas. Esa es la primera. Segundo, desde el 2005 hasta la fecha, la producción de hidrocarburos casi se ha mantenido similar en los 5 años. Solo ha subido mínimamente en el 2011. Por lo tanto, los sectores estratégicos están teniendo serios problemas. Hay 3 sectores con una quiebra técnica: hidrocarburos, energía, porque estamos empatados, y salud. Ahora, ¿cómo acompaña la gobernación? Nosotros administramos menos del 1% del presupuesto general del Estado, y con eso hemos alcanzado los indicadores que les hemos dado anteriormente como gestión, y tenemos una capacidad de endeudamiento muy alta que el gobierno ya no la está teniendo. Si usted revisa el presupuesto general de la Nación, el 40% no tiene respaldo de fuentes claras, no se sabe de dónde vienen. Son fuentes internas y fuentes externas, esto lo puede verificar el presidente de la Comisión de Hacienda. Las gobernaciones hemos acompañado en la gestión porque estamos apoyando. Es más, cuando el gobierno ha traído plata de créditos externos, nunca ha faltado la contraparte de las gobernaciones. Por ejemplo, en los defensivos el año pasado tuvimos que sacar 35 millones y es lo que ha evitado los desastres. Por lo tanto, estamos acompañando porque eso es apoyar el tema productivo, básicamente alimentos para el país, que es fundamental. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa nosotros en el Abogado del Diablo, y precisamente de los sectores productivos vamos a hablar nosotros al retornar. El Estado ya no tiene que ser más un triturador de recursos, el Estado tiene que ser ahora un generador de recursos económicos. ¿Por qué tenemos que importar alimentos que podemos producirlos por nosotros mismos? Esa es la gran pregunta que tienen que resolver los administradores del Estado. Estamos disfrutando El Abogado del Diablo, gracias a MAS, Constructores de Ideas.
El abogado del diablo. A ver, hablemos de aquí 5, 6, 10 años. La plata que viene del Estado vamos a tener que terminar en subvención. Ya no va a haber para escuela, creo, porque es grave. Toda subvención de la magnitud de la que tenemos en Bolivia, en cualquier lugar del mundo, no es sostenible en el tiempo. La Fundación Milenio realiza estudios periódicos del estado de la economía en Bolivia. Su director, Napoleón Pacheco, identifica el crecimiento de la burocracia estatal como uno de los elementos que generó el déficit fiscal. Parece ser que hay problemas en el Tesoro General de la Nación. El gobierno gasta cada vez más. La política económica del gobierno del MAS es un completo fracaso. Ha desaprovechado una coyuntura externa altamente favorable que nunca antes tuvimos en el país. Se ha perdido una gran oportunidad para generar un proceso de desarrollo diversificado y sostenible en el tiempo. Se ha incorporado un enorme contingente de personas a trabajar para el Estado. Se han creado empresas públicas y el gobierno es reticente a ajustar el gasto. Y los ingresos han ido aumentando, pero no en la misma velocidad que los gastos. Ya tienen inclusive presidentes, gerentes, una planta administrativa, etcétera, no produzcan nada, como por ejemplo papel bol. Acá estamos frente a un gasto totalmente ineficiente, ¿no es cierto?, sin justificación por parte del Estado. Y esto ha tenido efectos porque no se ha hecho inversión en prospección, exploración de nuevos yacimientos y la producción de gasolina ha ido cayendo porque los yacimientos tradicionalmente productores de gasolina han ido agotándose. Ha hecho creer a la población de que ahora el petróleo, el gas natural son nuestros y que podemos disponer de ellos. Nunca ha pasado así realmente. La población boliviana está pagando o va a pagar una factura realmente formidable por esta equivocación, por este error en la política petrolera del gobierno del MAS. Don Gonzalo Chávez, abogado del diablo, dice Napoleón Pacheco que la política económica del gobierno es un fracaso y que se ha desaprovechado una oportunidad histórica por el alto precio de las materias primas en el mercado internacional. ¿Usted está de acuerdo con que es un fracaso la política económica del gobierno de Evo Morales? Yo creo que hay que contextualizar un poco de a qué nos estamos refiriendo, de qué funcionó y qué no funcionó en la economía boliviana, ¿no? A ver, yo iría donde yo creo que pocos gobiernos han tenido un contexto macroeconómico tan fabuloso como este. O sea, entre el 2006 y el 2010 han entrado aproximadamente 20.000 millones de dólares adicionales. 20.000 millones de dólares. Eso significa casi un PIB y medio adicional. Entonces, es una cantidad de dinero enorme que debería haber resultado en un mayor crecimiento económico, porque hay que compararnos con los vecinos. En cuanto nosotros estábamos creciendo en promedio 4,5%, 4.7%, otros estaban creciendo al 14% como los paraguayos, 7,5% como los brasileros, 9% como los peruanos. Entonces, evidentemente, si vemos la óptica del contexto externo, este crecimiento ha sido absolutamente insuficiente. Ha sido un crecimiento muy parecido al periodo neoliberal. Eso es lo que preocupa en la economía boliviana. Cuando uno hace una visión más de mediano y largo plazo, aquí hay modelo neoliberal, hay modelo estatista, hay vacas gordas, vacas flacas. El crecimiento en el país es demasiado bajo. Y no debería sorprendernos, senador Sánchez, que la macroeconomía esté en un buen puesto. Eso está viniendo hace muchos años. Había el índice de reformología del BID, por ejemplo, que nos ponía como los países en mejor desempeño macroeconómico. Ese es el problema, que Bolivia está hace muchos años solo mirando los datos macroeconómicos y no vemos los datos microeconómicos, donde está la inversión, donde está la productividad, donde está la diversificación de las exportaciones. Entonces, en ese contexto uno tiene que ver cuánto se ha avanzado, en qué situaciones se ha avanzado. Y yo creo que
Evidentemente hemos perdido 4 o 5 años porque este país debería estar creciendo al 6, al 7,5%. Lamentablemente la tasa de inversión promedio es muy parecida a los 70, los 90, alrededor de 17, 18%, cuando deberíamos estar en 22 o 23% Permítame, del por PIB. favor. Don Marcelo Lío, hemos perdido 4 o 5 años, como dice su compañero abogado del diablo Gonzalo Chávez. ¿Debimos haber crecido como país en niveles superiores de porcentaje? A ver, yo le voy a demostrar con cifras a Gonzalo y al analista que hacía uso de la palabra, con una visión demasiado negativa, demasiado apocalíptica. ¿Cómo va a ser un fracaso la política gubernamental cuando tenemos elogios del Banco Mundial, tenemos elogios del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, ponderando el manejo hábil, el manejo positivo de la economía del país? Para que tenga una referencia, el PIB per cápita en Bolivia en estos últimos 10 años, fundamentalmente del 2005 ahora, ha crecido casi el doble, de 995 dólares que era el ingreso per cápita, hoy en día a 2010 simplemente a 2010 es de 1.889 ingreso per cápita. Y pues las reservas internacionales que nos dejaron en 1.700.000 son ahora 11.000 millones de reservas internacionales que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese entendido ha habido un crecimiento importantísimo. La tasa de desempleo de 8% ha bajado alrededor del 5,6%. Son datos importantes y de organismos internacionales que nos muestran desarrollos importantes que se está dando en un proceso, porque los temas económicos, y aquí los economistas no me van a dejar mentir, no se desarrollan de la noche a la mañana. Son procesos que se desarrollan que tienen resultados fundamentalmente a mediano y a largo plazo. Y aquí hay primeros resultados fundamentales que se los tiene que tomar en cuenta. Y además el control de la inflación es fundamental. La crisis internacional no se la siente en Bolivia como se siente en otros países. La inflación más grande que ha habido en Bolivia ha sido de una tasa realmente escalofriante de alrededor del 30% en gobiernos precisamente de 1994. Pero de dos cifras, de dos dígitos, alrededor del 13% es el tema exacto, una inflación. Permítame, por favor, don Wilfredo Rojo, ¿está de acuerdo con las cifras que da don Marcelo Lío? ¿Está tan buena la economía en el país? No estoy de acuerdo. Y le explico. Es cuestión de compararse. Porque si yo me miro solo en el espejo, me miro y veo el problema de Fausto, ¿no es verdad? Yo le doy datos. Mire, por ejemplo, Perú, la variación de su PIB incrementó 54,7%. Uruguay, 48,6%. Argentina, 46,6%. Paraguay, que tiene un índice de desarrollo menor a nosotros, 22,6%. Nosotros apenas con un ingreso más o menos, ingresos por exportaciones durante este último periodo de 37.000 millones de dólares, solamente hemos podido aumentar al 21,3 nuestro PIB per cápita. O sea, la cantidad de oportunidades que nos deja, que hemos dejado pasar en este tiempo es incalculable. Nosotros, Paraguay el año pasado creció al 14,3%. Nosotros apenas llegamos al 5%, siendo, digamos, hoy día vamos a llegar al 5,5%, dependerá del desempeño de estos últimos meses. En lugar y en donde nosotros hemos aprovechado la coyuntura de precios altos, pero no hemos aumentado los volúmenes de extracción tanto de minerales como de gas, y en productos no tradicionales, en exportaciones de productos no tradicionales, hemos descrecido el 6% y en volumen cerca del 48%. La frontera agrícola que tenemos se ha expandido, no se ha expandido. O sea, estamos desaprovechando. Yo celebro cuando se dice que vamos a pasar del tema político al tema económico, que es lo que demandamos nosotros los productores, los del sector privado, porque seguimos desaprovechando oportunidades. Permítame, por favor, diputada, ¿por qué no se ha aprovechado mejor, como se está criticando aquí, la bonanza económica boliviana de los últimos años? Se está diciendo que ningún gobierno tuvo estas condiciones favorables, condiciones de ingresos tan fabulosos como los que se ha hablado. ¿Por qué no se aprovechó?
Sí, en primer lugar, habría que establecer que esta bonanza que se dice no es solamente por la subida de los precios de las materias primas que exporta Bolivia, sino también por la implementación de este nuevo modelo económico, ¿no? El nuevo modelo económico que está basado en, como dice la Constitución nueva, redistribución de la riqueza, ¿no? Este nuevo modelo económico en donde inyecta capital para el mercado, para que se mueva el mercado interno con inversión propia. ¿Pero ¿no? se está aprovechando o no? Porque están quejándose de que no sí, se aprovecha. Yo quiero primero volver a repetir que no es solo por los precios, sino que está ajustándose primero el Estado plurinacional, segundo la nueva estructura económica que nos ordena seguir la Constitución, tercero el nuevo modelo económico social productivo comunitario y por último creo yo que la estabilidad que Bolivia vive. Yo vuelvo a comparar la deuda que tenemos, 37% con respecto al PIB, es totalmente pues distinta al 100%, 200% de Grecia, por ejemplo, y eso significa que se está sosteniendo la economía del país e incluso ajustando al nuevo modelo económico, a la nueva estructura que nos dicta la Constitución y a este nuevo buscar el vivir bien. Permítame. Entonces no existe este debacle, más bien eso. José Luis Parada, por favor, la diputada dice que la bonanza económica no solamente se debe al tema de los buenos precios internacionales de las materias primas. Permítame, estoy haciéndole una pregunta, un segundito, sino a la gestión económica de este gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Si usted revisa el presupuesto general de la Nación, en este momento el 80% de las exportaciones son de productos tradicionales. Y esa subida no está acompañada de mayor producción, sino simplemente de mayor precio. Cuando usted va al tema de gestión pública, la inversión es lo que mueve una economía. Los últimos datos del 2008, la inversión pública no pasó de 1.351 millones de dólares. 1.439 el 2009 y en el 2010 1.520 millones. Ellos dicen que es 3 veces más, pero representa menos del 10% del presupuesto general del Estado. Y con eso no se puede crecer. Es por eso que tenemos en este momento los problemas en hidrocarburos, en energía y en salud. Fíjense ustedes que algo tan fundamental como salud, hay créditos para aviones, hay crédito para satélites. No conozco un solo crédito para equipamiento de hospitales y darle la facilidad al boliviano que tenga una mejor salud. Entonces, hay sectores críticos por falta de inversión y se refleja en el presupuesto general de la Nación a pesar de tener 4 veces más ingresos. Don David Sánchez, usted me pedía la palabra. Sí, Jimena, yo quería, bueno, era el turno mío porque acabó José Luis hace un momento. Pero con usted su está hablando alocución. ahora, por favor. Bueno, siempre es bueno dar la respuesta en el momento porque se quedan varias preguntas y varios datos que no creo que sean los exactos. Por ejemplo, se pasa una imagen del señor Napoleón Pacheco que dice hemos estado generando más gasto que ingreso. El señor Gonzalo Chávez, que también maneja datos, dice, bueno, hemos tenido ingresos importantísimos. Entonces, bueno, por una parte se ve ingresos, después se ve gastos. Habla José Luis de datos y dice, bueno, son 1.300, 1.500 millones la inversión pública. Cuando yo tengo datos oficiales que son 3.000 millones la deuda y la inversión, y él conoce perfectamente porque también maneja los datos. Entonces, si empezamos a manejar cifras que no sean, digamos, las adecuadas, se confunde a la población. Yo veo aquí algo positivo en esta convocatoria que hace el presidente, es que hay que rescatar esas miradas que tienen, por ejemplo, los empresarios o la gente que maneja gobernaciones. Sus preocupaciones son buenas, hay que rescatarlas y hay que juntarnos entre esa visión de todos para ver cómo construimos ese modelo que planteaba Ingrid. Porque a veces me da la impresión que muchas veces solo miramos de arriba. Ese modelo no está y no construido. Estamos mirando, pero permíteme, Jimena, lo de abajo, lo que decía Ingrid. Napoleón Pacheco decía la política económica fracasó. Y yo creo que él no está viendo cómo la gente de abajo se ha beneficiado. Por ejemplo, los datos de la OIT, entra gente que sale de la pobreza, entra a un nivel de estrato social clase media.
o que ha bajado, los datos de la OIT en el tema de desempleo, que hemos bajado el desempleo. Y esto es porque hay una repercusión positiva en la economía. Y aquí yo quiero sumar dos temas importantes. Cuando Gonzalo dice, bueno, la macro está bien, miremos la micro. Un elemento central para la población boliviana es que si la macro ha bajado tasas de desempleo, le está dando más empleo, está disminuyendo la pobreza, es decir, estamos viendo beneficios en el campo, hay que ir, y no un tingladito, como decía la oposición, una canchita, sino hay una actividad importante. Entonces la macro te da la posibilidad de ir avanzando en la microeconomía, pero estos son cambios estructurales de este modelo que se está planteando de todos, no de un partido, pero para ello el índice de competitividad global, el ICG, te plantea 12 indicadores para hablar de la microeconomía, es decir, para darle competitividad al país a través de la micro. Te está hablando, por ejemplo, un indicador, algunos estamos bien, otros no estamos tan bien. La institucionalidad, por ejemplo, necesitamos mejorar las instituciones, que sean más rápidas, que no haya burocracia. El otro tema de la infraestructura, necesitamos más caminos, necesitamos integrar Oriente-Occidente, por ejemplo, el tema TICNIS. El otro elemento, y no es solamente del gobierno, el otro elemento de indicador de competitividad es la banca, Jimena. A veces nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué la banca no fue eficiente a la hora de asignar recursos, por ejemplo, a la agropecuaria? Y solamente asignó al sector construcción. Entonces no es responsabilidad del gobierno, ahí está la banca, y hay que decir a la banca, tuvo buenas ganancias, aplaudo sus esfuerzos, pero un spread muy grave. Tiene unas tasas altas, tasas pasivas pequeñas, entonces ahí tenemos que ver con la banca cómo hacemos. En el tema de competitividad, mejorar el mercado laboral. Y cuando hablamos del mercado laboral es cómo los privados y los públicos generamos buen empleo, motivación laboral, etc. Entonces estos temas en 6 años pretender, y tienen todo el derecho de manifestar su preocupación, pero querer ya un país prácticamente con todo solucionado en temas estructurales, yo creo que es mentir al pueblo. ¿Va a haber déficit este año o no? El presidente lo ha anunciado, yo no estoy manejando el Ministerio de Economía, yo hago votos porque manejemos como hemos manejado. Si el presidente lo anuncia, ¿va a haber déficit o no? Yo creo que sí, porque el presidente es el que tiene la información a ese nivel, me imagino que sí. Perdón, para hablar de datos, no hay mejor, disculpe, no hay mejor cosa. Yo antes de hablar de, yo hablo de índice de desarrollo humano, que es el índice más completo que hay. Miren ustedes datos. Dice, entre el 2000 y 2005, el índice del país creció un 6.3%, mientras que entre el 2005 al 2010 apenas creció 1.8% en el periodo que se batieron los récords de las exportaciones. O sea, estamos, y si nos comparamos con los otros países, somos los peores del continente que estamos aplicando la lección. A ver, eso aclararemos un poquito. ¿Ya? Es aparentemente fácil, Jimena, manejar números, pero cuando hablamos, por ejemplo, del PIB per cápita y damos un monto grande de Perú, eso se tiene que dividir entre los habitantes de Perú. Nosotros tenemos que dividir entre 10 millones de habitantes. ¿Perú entre cuántos millones de habitantes tiene que dividir? Más 40 pero millones. Si ya 40 está, millones. Entonces es mucho más pequeño el ingreso del Perú, compañero. Ya hemos sacado la media, Sí, pues, si estamos sacando la media, o sea... Esos detalles hay que aclarar. No hay ninguna media, ya yo lo saqué y hemos crecido menos que el Perú. Más, Jimena, para precisar la discusión, la inversión pública en Bolivia se ha incrementado 249% respecto a la gestión 2005. Estamos hablando en dólares de 2.428.000 millones. 2.000 millones. 2.428 lo que en boliviano sería 18.366 millones. Programada. A ver, y la ejecución va por un 60%. Jimena, esto de la inversión es fundamental. Y como fui aludido... Un segundo, es que también ha sido aludido primero. Un segundo, por favor. A ver, respuestas bien puntuales, porque yo creo que hay que pasar la parte de las propuestas, porque si no, ahorita se nos van a ir a dormir las personas que están asistiendo al programa. A ver, el tema del desempleo no es una buena forma de presentar los resultados, porque se presenta al 20% de la población. ¿No es cierto? El 80% de la población vive en la economía informal, sobrevive en el neoliberalismo más extremo que uno puede ver, si no, vayan a todas las ferias que hay en Bolivia y van a ver cómo la gente trabaja 12 horas por día, los niños trabajan, las mujeres embarazadas, no hay seguro de desempleo, no hay salud, entonces la tasa de desempleo es para nosotros, para el 20% de la población que tiene un trabajo digno, el resto está en una situación dramática. La segunda cosa, el tema de la inversión pública, y esto es algo que todos los años ocurre en la misma historia.
En enero o en diciembre se dice, la inversión será de 3.000 millones de dólares. Que todo el mundo, wow, qué maravilla, excelente. Pero después, la ejecución. Cuando uno ve la ejecución es mucho más bajo que eso. Porque si realmente la inversión llegara a lo que dice el anuncio, la tasa de crecimiento de Bolivia debería ser pues 7-8%, y no es eso, ¿no? Entonces el gran problema de la inversión en Bolivia es que hemos sustituido. En los 90 la tasa de inversión era exactamente la misma, la nacional, la extranjera y la pública alrededor del 17%. Ahora es lo mismo, solo que ha cambiado la composición, ahora es más pública y menos privada y extranjera, y antes era más extranjera, nacional y parte pública. Entonces, en cuanto no salgamos de ese promedio, no es posible crecer más del 4,5 o 5%. Y ese ritmo, vamos a alcanzar el ingreso per cápita de la Argentina en 131 años. Por eso mi punto a mí es central. No podemos dejar de invertir por lo menos entre público y privado de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Para eso necesita inversión pública. El 24% es. Claro, ese es el 24%. Y eso es lo que está invirtiendo Perú. Y ahora tampoco hay que tener mucho cuidado en el manejo de los datos per cápita, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque evidentemente el ingreso per cápita ha aumentado, porque ha aumentado el PIB medido en dólares de exportación. Antes exportábamos 2.000, 3.000 millones de dólares, ahora estamos con 7.000 millones de dólares de exportación, ¿no es cierto? Gracias a los chinos, a los brasileros y a los que sean. Entonces, hay que tener mucho cuidado también de que todos queremos un nuevo modelo económico, pero no en el papel. ¿No? El papel aguanta todo, o sea, las declaraciones de amor, pues uno puede decir maravillas sobre el modelo de desarrollo, que tiene que ser inclusivo, esto, el otro, comunitario, no comunitario, en fin, lo que quiera. En la práctica, Bolivia sigue exportando 84% de recursos naturales. En la práctica, la productividad media del país es muy baja. En la práctica, seguimos un país siendo muy vulnerable a los shocks externos negativos y baja el precio del estaño, de los otros minerales y del gas. En la práctica no hemos diversificado nuestras exportaciones. Y yo debo decir que evidentemente no se puede pedir milagros, pero cuando llueve plata como ha llovido en los últimos 4 o 5 años, sí deberíamos esperar milagros, porque hay países que han hecho milagros en 4 o 5 años. O sea, no ha habido un periodo de bonanza de 20.000 millones adicionales, no solamente son 37, son los netos, pero los brutos, son los brutos. Los netos son 20.000 millones de dólares que deberían estar haciéndonos crecer al 8 o 9%. José Luis Parada nos pedía la palabra. Bueno, el presidente del Banco Central, en un sinceramiento, ha dicho de que el 50% de la generación del empleo está en el sector informal. Ya, si viene del oficial, podemos llegar a que el 70% de la economía es informal y el 30% formal. Por lo tanto, entramos al tema de inversión. Los datos que siempre da la gobernación, y esto es siempre una instrucción del gobernador de no jugar con números, son los datos del presupuesto general de la nación ejecutado. Los 3.000 millones es lo que el ministro, dentro de su discurso de cada año, dice, van a ser 3.000 millones el 2012. Yo le creo y ojalá sea, ¿no? Ojalá podamos hacerlo, pero él mismo, el propio ministro, pone 50.000 trabas para que no haya ejecución. Y aparte, esta falta de inversión es también por la falta de fiscalización en las empresas públicas. Porque ¿quién fiscaliza a las empresas públicas? ¿Dónde hay un estado financiero de una empresa pública claro, preciso, donde determine claramente cuáles son sus utilidades? No hay. Yo le pregunto aquí al diputado Elío, que es presidente de la comisión, ¿cuántos balances, cuántos estados financieros ha recibido la Cámara de Diputados de empresas públicas y se los ha analizado? Permítame, déjame que responda. Bueno, siempre todo diputado tiene el derecho de fiscalización. Concretamente, ¿cuántos han recibido? El diputado que pide petición de informe escrito, oral, balance, movimiento ¿cuántos económico, han recibido? hemos recibido el criterio del presidente del Banco Central de Bolivia sobre la política monetaria. Concretamente le estamos haciendo una pregunta y nos responde porque nos tenemos que ir a pausa. Es un trabajo de rutina, Jiménez, no ¿Cuántos es una han labor de recibido? fiscalización. Yo le puedo decir 10, 20, 30, es un balance de fiscalización. ¿De qué empresas exactamente estatales han recibido? Permanentemente se pide de BOA, se pide de yacimientos, Entel, la política monetaria del Banco Central de Bolivia, qué está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es nuestro trabajo de fiscalizar como legisladores. Bien, no respondió el diputado, entonces nos vamos a la pausa y retornamos hablando de propuestas. Quienes defendieron esta subvención solo han defendido decretos del MB y de AD, que la subvención viene de ellos. El abogado del diablo.
El abogado del diablo. Si el gobierno no va a confiar en el sector empresarial, probablemente el día de mañana también el sector empresarial pierda confianza en la eficacia de las políticas públicas y eso sí sería peligroso. Lo más grave es que tenemos al frente un país con tantas necesidades y con tanta plata en cuentas que somos incapaces de invertir. Y lo peor, una ausencia de mirada, de carácter productiva. Hemos hablado con el economista Gary Rodríguez. Él asegura que el gobierno da señales confusas acerca del estado de la economía en el país. Si el año pasado el problema era de 380 millones de dólares como carga para el Tesoro General de la Nación, este año son 600 millones de dólares. Nos hemos convertido en un importador nato de combustibles como el diésel y la gasolina. Los mensajes que se reciben a diario es que el Producto Interno Bruto ha crecido un 5%, que la inflación está controlada un poco más por ciento y que estamos cerca de la meta del 6% reprogramada para este año. Sin embargo, eso contrasta cuando se anuncia, no sabemos si como un globo de ensayo, que al año no iba a haber un incremento salarial, provocando por supuesto la preocupación del sector asalariado, principalmente el que depende del Estado. Se está insistiendo en medidas de los criticados gobiernos neoliberales. Esto es lo que hacían exactamente esos defenestrados gobiernos neoliberales a los cuales les criticamos su manera de actuar. Preocuparse solamente por la inflación y darle la espalda a la producción. Utilizar el tipo de cambio como un instrumento antiinflacionario para no importar inflación y someterlo al productor nacional a una competencia mayor en su propio reducto. La economía no miente. Creo que tenemos muchas lecciones aprendidas durante los últimos años y ojalá que esta oportunidad de armar una nueva agenda para el país deje de ser política y sea económica. También hemos consultado la opinión de la oposición política. Ellos esperan ser invitados a la cumbre social de fin de año que convocó el presidente Evo Morales y pedirán allí explicaciones por el crecimiento del gasto corriente del gobierno destinado a salarios del aparato estatal. Que no solamente pues se debata el tema de los ingresos con aumentar el precio de los carburantes, que también se debata el tema de los egresos. Queremos transparentar la cuenta del Estado, queremos saber en qué gasta los recursos económicos del Estado, queremos saber por qué se crean tantos ministerios. Si vamos a hablar de economía, hablemos de economía y participemos todos. Si el presidente quiere convocar a una cumbre o a sectores sociales, que convoque a sectores sociales de todo el país, no solamente a afines al MAS, que le van a agachar en la cabeza y le van a decir que sí, pues, ¿no? Todo debate en materia económica tiene que estar basado en un tema principal y fundamental, que es la lucha contra la pobreza. Toda medida económica tiene que estar enfocada a que los bolivianos cada vez podamos salir poco a poco de la pobreza y de la extrema pobreza en la que vivimos. El Estado no ha sido consecuente en lo que con la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre decía reactivación del aparato productivo del país. La Agenda de Octubre decía industrialización. No se industrializa nada. Lo único que yo conozco que se ha industrializado en el país es la coca excedentaria, cocaína, ¿no es verdad? Y el resto nada. En este momento en El Abogado del Diablo vamos a hablar de propuestas y vamos a hacer un escenario hipotético como si fuera un simulacro. Vamos a hacer de cuenta de que los 6 invitados que están aquí son los 6 participantes de la cumbre social que estarán reunidos con el presidente Evo Morales en diciembre. En determinado momento el presidente podrá decir, estamos hablando hipotéticamente por favor, podrá decir, bueno compañeros, es hora de hacer propuestas. Y les va a pedir uno por uno, háganme propuestas para ver qué hacemos con la subvención de más de 600 millones de dólares a los hidrocarburos. Y dice, por favor, compañero Sánchez, ¿cuál es su propuesta? Clara, 1 minuto para responder.
Bueno, gracias a Dios la población en este momento me está escuchando y sabe que no va a haber incremento este 2011, 2012 y en esa tranquilidad su propuesta, por tiene favor. que dar propuestas. Yo recojo de esa población que van a estar todos representados, sobre todo para ver en el tema de la economía, es en definitiva ser creativos. Por ejemplo, no podemos subvencionar a gente que tiene recursos, hay que ver de que no se puede subvencionar a gente que puede tener 10 vehículos y está caminando con su vehículo subvencionado. Yo considero que hay que generar 80% por lo menos del parque público, el transporte público con gas vehicular. Hay que preparar este sector importante para ir sincerando la economía. Y bueno, aprovecharle siempre para decir que tenemos que hacer esfuerzo todas las instituciones para generar la parte de la pequeña producción. Ahí está el pequeño productor que necesita directamente tomar decisiones. Estamos hablando por favor, de señor Sánchez, el presidente, usted lo conoce, es una persona muy sencilla, a quien le gustan las cosas claras, sencillas. Concretamente, su propuesta entonces es, 1, transformar una parte del parque automotor a gas. ¿Eso está diciendo usted para que quede claro? Necesitamos preparar... Concreto. Sí, correcto. Eso estoy diciendo y por supuesto entendiendo que el tema de la inversión que ha criticado José Luis al tema hidrocarburífero no es del gobierno. Todos los gobiernos saben que para hacer crecer 1.5% el tema hidrocarburífero, lo dijo la Cámara de Hidrocarburos y Energía, necesita 26 billones de dólares. O sea, el tema es mirar con calma cuánto se invierte, el mercado, cómo está el consumo interno y en esa dimensión darle el gas al sector público. Y el otro, ser creativos para que todos podamos dar una respuesta al tema de la subvención. Bien. ¿Qué quiere decir ser creativos, por favor? Creativo quiere decir que se puede generar algún tipo de apoyo a algún sector, por ejemplo, para la gasolina, que ellos tengan alguna subvención, algún subsidio ahí, que algunos puedan pagar porque pueden hacerlo, ver formas, analizar. Es decir, diferenciar el precio de la gasolina entre unos y otros. Sí, generar algún apoyo a los estudiantes, por ejemplo, o generar algún apoyo a la gente que pueda tener un acceso al transporte. Es decir, pueden surgir varias ideas. Escucharemos a los empresarios qué dicen. Su propuesta ha sido esa. Sí, esa es entonces su propuesta. Entonces, ¿quiere usted cobrar precios diferentes según el sector y lo que usted estaba diciendo del tema del combustible, del gas? José Luis Parada, por favor, su propuesta. El presidente le está preguntando, hipotéticamente estamos hablando, por favor, esta noche, ¿qué propuesta tiene usted, José Luis Parada, para el tema de la subvención a los carburantes? Primero, una institucionalización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y que no se siga manejando políticamente. Un plan de inversión coherente de corto, mediano y largo plazo que asegure todo lo que es la provisión de carburantes para lo que es, primero, sector productivo y después lo que corresponde al consumo, sobre todo priorizando también el tema del transporte público. Básicamente eso. Ganamos mucho. ¿Qué relación, por favor, tiene su propuesta con la subvención? Porque si yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos está manejado por profesionales de alto nivel y no por políticos, todo el problema se puede solucionar en el mediano plazo. Más concreto, señor Parada, por favor, ¿levantar la subvención o continuar dándola? Yo creo que aquí hay que buscar un mecanismo intermedio. Creo que por primera vez el presidente ha sido serio en su propuesta. El país no aguanta con los mismos precios. No quiero seguir la línea política del MAS a decir en este momento no va a subir el 2012 ni el 2011. Se tiene que subir. Lo único que hay que ponerse de acuerdo cuánto y que no afecte directamente a la población. ¿Se debe eliminar una parte de la subvención? Se debe eliminar una parte de la subvención, pero también el gobierno central debe sacrificarse y bajar el gasto público que lo tiene muy alto. Don Gonzalo Chávez, por favor, el presidente hipotéticamente, si le pregunta a usted, compañero columnista, que es economista, que es profesor de la Universidad de las Maestrías en la Universidad Católica, ¿cuál es su propuesta concreta para resolver el tema de la subvención a los carburantes? Bueno, en primer lugar yo le recomendaría que deje de hablar de gasolinas, porque eso realmente perjudica las expectativas inflacionarias. Entonces sería una primera recomendación. Y después yo le daría varias recomendaciones. Si el problema es el subsidio, yo creo que hay que desmontar el subsidio, la trampa del subsidio poco a poco.
Y les diría, hagamos un presupuesto no para el 2012, sino para el 2013-14. O sea, un presupuesto plurianual. Y en ese presupuesto estableceremos las metas de inversión, las metas de crecimiento, los sectores que se van a influenciar y de qué manera el subsidio a la gasolina puede ser desmontado poco a poco. Pero comenzando con medidas sociales. Por ejemplo, el transporte público a gas debería ser pintado de amarillo. Bueno, no amarillo, azul y blanco, digamos, para que no se enoje. Okay, ¿Para qué entonces, porque ahí uno puede colocar la tarifa de ese transporte más baja, porque está subsidiado. ¿No es cierto? Porque el gas, todo el mundo dice el gas es más barato. Ok, muy bien, entonces las tarifas de esos transportes, que va a ser azul, y blanco y negro, ¿no es cierto? La gente ya va a saber, ahí puede pagar un precio más barato. Segundo, ¿no es cierto? Además van a ganar un montón de votos, ¿no? Segundo, pueden utilizar vouchers de transporte para los grupos más asalariados, ¿no? Grupos, de tal manera. ¿Se puede crear un mercado paralelo de mar? Sí se puede crear, habrá que controlarlo. En ninguna política pública es perfecta. Tercero, yo creo que lo que habría que hacer es acuerdos con productores que están con problemas, ¿no es cierto?, vinculados al diésel, los productores de soya y otros, y decir, bueno, les vamos a hacer unos acuerdos de este tipo con cupos para que ustedes puedan manejar, para que el shock no sea tan fuerte si es que vas a liberar un poco la tarifa. Y tercero, yo llamaría a mis asesores iraníes, ¿no es cierto?, porque los iraníes han hecho un plan de reajuste de salarios bastante creativo, que a mí me sorprendió que gente tan autoritaria y tan cavernícola, en mi opinión, pueda tener ideas creativas en economía. Pero, ¿cuáles fueron esas ideas? Esta idea es muy interesante. Es decir, mire, el déficit es de 600 millones. Agarremos esos 600 millones de dólares y los convirtamos en bonos. Y distribuyamos ese bono por delante. Antes de que se haga el reajuste de la gasolina, distribuyamos ese bono. Y supongamos que vas a distribuir entre toda la población, ¿no? Somos 10 millones, pero podría ser menos. Digamos, vamos a la mitad de la población. Son $120 que recibes anualmente para compensar el aumento de los hidrocarburos. Podrías focalizar en grupos más pobres, menos pobres, eso ya es una ingeniería que se puede hacer. Pero la idea es que esos 600, como no les gusta que llegue a los ricos, y yo no sé quién tiene 10 autos, por favor avísenme, porque el vicepresidente siempre habla de que los Hammers y que los automóviles grandes, que deben ser el 0.1% de la población, la mayoría es transporte público y los chutos, ¿no ve? Entonces, habría que ver de qué manera puedes transferir esos recursos antes de dar el gasolina. Entonces, que el subsidio que llega vía precio le llegue vía transferencia directa. Y para eso la magia es encontrar al grupo que se va a beneficiar de esa transferencia. Una especie de Juancito Pinto, digamos, pero para el transporte. Entonces, los iraníes lo que han hecho, y les ha tomado como 3 años montar ese esquema, es primero llegar a pactos sectoriales con las industrias, transferir a cuentas de todos los iraníes aproximadamente como $400 por año. En su propuesta, ¿qué pasaría, don Gonzalo Chávez, con los usuarios particulares? ¿Tendrían que pagar un precio de gasolina más elevado? Porque usted ha hablado de los transportistas y de los sectores, sí, y del usuario particular, el ciudadano de la calle que tiene su autito para ir a trabajar o para ir al cine, donde quiera. ¿Cómo pagaría él? Bueno, habría que ver si está en la franja de los que necesitan. Ciertamente, el problema es cómo distinguir una persona que tiene un automóvil para vivir y otra para placer. Y decir, bueno, usted tiene que ser penalizado porque anda mucho de su auto dando vueltas por las calles. Entonces, eso es muy difícil de hacer. Diferenciar los precios, dice usted. Diferenciar los precios es muy complicado porque los ricos, si pueden comprar 10 Hammers, pueden comprar una peta, ¿no es cierto? Y esa peta es la que abastece después a los 10 Hammers. Entonces, se genera un comercio paralelo que es complicado. Y yo creo que más bien hay que actuar no tanto penalizando a las clases medias, sino más bien ayudando a los grupos más vulnerables a través de vouchers, a través de tarifas más baratas, a través de un bono que se puede dar anteriormente, de tal manera que se resuelven los problemas. Gracias. Fueron propuestas concretas de Gonzalo Chávez. Así de concretas, por favor, queremos también su propuesta. El presidente diría seguramente, compañero Marcelo Bellido, usted que es el presidente de la Comisión Económica, Política Económica de Diputados, seguramente debe tener buenas propuestas. ¿Cuáles son sus propuestas? Jimena, me parece muy interesante lo que decía Gonzalo en torno al modelo iraní. Ellos han hecho una interesante forma de recuperar lo que se iba en subvención, lo que se salía así en millones del país. Ese dinero hicieron que se quede en su país. Y lo distribuyeron en una especie de recursos para todos los ciudadanos iraníes, en cuentas personales, para que ese dinero se quede y finalmente sea un dinero que lo gasten los iraníes.
Pero yo utilizaría 3 puntos de vista muy importantes para Propuestas, por favor, profundizar. propuestas, no puntos de vista, propuestas. En propuesta. Primero, cambiar la matriz productiva por lo menos encima de un 80% del parque automotor en Bolivia a GNV, que es fundamental. Eso va a hacer que no se utilice demasiado diésel ni demasiada gasolina en el contexto ¿Cómo va a hacer nacional. que cambie la matriz energética? Invirtiendo, generando mayor porcentaje de inversión pública y buscando el financiamiento correspondiente para que el transporte cambie su matriz productiva de diésel o de gasolina a GNV, por un lado. Por otro lado, ya se ha dado un paso importantísimo. Hace un par de semanas el presidente Evo, en persona, ha inaugurado la planta separadora de líquidos. Eso nos va a permitir recuperar gasolina y diésel, además de gas licuado de petróleo, para poder precisamente vender en Bolivia, y además con eso nos va a alcanzar para exportar. Eso ya está hecho, don Marcelo Lío. Propuestas nuevas, por favor. Personalmente, y siempre ratificándonos en que está presupuestado para la siguiente gestión el tema de la subvención de los hidrocarburos, por tanto no se va a tocar. En el debate nacional iría buscando una forma creativa de dialogar con bolivianos y bolivianas. ¿Cómo sería esa forma creativa? Ir precisamente hablando de un tema fundamental, de ir reduciendo el tema de forma gradual a muy futuro de lo que corresponde el tema de la subvención de los ¿Cuál sería su propuesta para este diálogo creativo? Hacer algo similar a lo que se hizo en el modelo iraní para que ese dinero se quede en Bolivia para los bolivianos y bolivianas. Perfecto. Don Wilfredo Rojo, don Gonzalo Chávez, como 10 propuestas. Usted hizo 2 propuestas, ahorita don Marcelo Lía. Vamos a don Wilfredo Rojo. ¿Cuántas propuestas tiene y qué propuestas concretas? Una consideración. Mira lo que trae el problema del subsidio. Siempre, a la larga, termina repercutiendo en los de menores ingresos, porque una vez se haga un gasolinazo, el que tiene menos ingresos va a ser el que más va a sufrir. De eso es seguro. Pero yendo a una propuesta. Yo, en primer lugar, haría un modelo económico sobre la base de la producción, buscando de tener un país que orientado exclusivamente a las exportaciones y a las exportaciones no tradicionales, para que de ahí se vaya generando empleo digno, salarios dignos, y con eso poder ir soportando los efectos del gasolinazo. Primer punto. Segundo punto. A ver, aclárenos esto. Usted dice, debe haber elevación del precio del combustible, pero también debe haber generación de más producción. A eso voy. Hay que generar un modelo productivo orientado hacia la exportación, porque con ese modelo usted va a crear empleos dignos, va a tener mejores sueldos, ¿no? Y va a entrar en un círculo virtuoso de la calidad y de la productividad. Pero hay que hacerlo ese modelo. Segundo lugar, ya yéndonos con otros tipos de medidas, hay que ir eliminando poco a poco la subvención, mientras se va perfeccionando ese modelo. Hay que ir haciéndolo, sí o sí. Para este año, por ejemplo, ¿qué porcentaje usted eliminaría? Habría que medir con los efectos multiplicadores. Tendría que sentarme en un computador y ver las variables, hacer simulaciones de los efectos multiplicadores. ¿Qué sucede si elevo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6%? En este momento no estoy en condiciones de decirlo. Bien. Pero hay que hacerlo, porque el modelo debe decir de que el efecto del gasolinazo debe ser 0 en comparación a la cantidad de inflación que puedo tener, tratando de ser justo con absolutamente toda la composición de sectores en la economía, tanto en la parte de los asalariados, como de los informales, como de los empresarios. Yo haría eso. Y haría una lo propuesta siguiente. hemos escuchado hasta ahora, por favor. ¿Cómo? ¿Tiene alguna propuesta más? Sí, Una hemos escuchado. sí. Entonces, este modelo ya debe además tener de que se debe inmediatamente tratar de el modelo energético, o sea, todo lo que es exploración y explotación, debe convocarse a empresas privadas, públicas, de tal forma de que rápidamente empecemos a explotar los pozos que están tapados en este momento y que no les podemos explotar porque no hay la inversión necesaria. Y hacer exploración para seguir explotando los pozos que nos puedan ir teniendo gas, gasolina y diésel. El diésel siempre lo vamos a tener que importar en una medida, pero si hacemos en esas medidas en forma paralelas, casi simultáneo,
vamos a ver de que podemos solucionar el problema del país en 2-3 años. Bien, señora Ingrid Zavala, por favor, su propuesta. ¿Cuáles son sus propuestas sobre el tema de la subvención? Suponiendo que el presidente le pregunta directamente, que usted haga propuestas. Yo creo que para quienes estamos apoyando al gobierno desde siempre, creo que tenemos que continuar con este cambio de la matriz energética en toda la población en la mayor cantidad posible, ¿no? Que no solamente los automóviles funcionen a gas, sino los grupos que generan energía, la parte de industrias también. Eso digo para nosotros. Ahora, para quienes son ciudadanos que apoyan al gobierno o que no, yo creo que el diálogo que se va a abrir para hacer este análisis, este debate, tiene que ir con un compromiso fuerte para, por favor, parar el contrabando. El contrabando está accionado por personas nuestras, las otras y los demás. ¿Cómo frenaría usted el contrabando? Por eso digo yo, esto tendría que ponérselo en el diálogo. Pero es que estamos en el diálogo, estamos suponiendo que este es el diálogo. Un compromiso ciudadano, eso es fácil de parar el contrabando. Eso es un mal comportamiento de la gente de ganar dinero fácil y en combinación con gente extranjera. Pero lo más importante, la otra propuesta, creo yo, que hay que democratizar esta subvención también. Si se habla de ampliar las fronteras agrícolas para exportación de productos, creo yo que es peligroso hablar así, nomás como que ampliar fronteras agrícolas. Los años 70 y adelante, la gran empresa agropecuaria, que es la que se lleva un 60% de la subvención ahora, si abre más fronteras, lo que hace es quitar espacio a los pequeños. Haga de cuenta que yo solo sé leer y no le entiendo lo que me está diciendo. Lo que yo quiero decir es que, de acuerdo a la política, a la nueva política, se debe seguir fomentando, promoviendo la empresa comunitaria. O sea, y estamos en línea. La empresa comunitaria que utiliza menos combustible, menos subsidio y además se democratizaría el apoyo. Creo que eso es por justicia y vamos a tener mayor producción de alimentos, seguramente menos importación de maíz, vamos a exportar también torta de soya, los pequeños productores o los productores comunitarios o cooperativistas. Creo que, y uno más todavía, hay que aplicar tecnología e investigación para no utilizar tanto subsidio en combustibles. Bien, nos vamos a una pequeña pausa en El Abogado del Diablo, luego tenemos el veredicto. Estamos disfrutando El Abogado del Diablo, gracias a Más, constructores de ideas.
El abogado del diablo. El veredicto. Ingrid Zavala, abogada del diablo, por favor, su veredicto. Sí, dejarle tranquilidad a la población. Nunca Bolivia ha tenido reservas más altas como en esta época. Nunca Bolivia ha podido, todavía tiene margen para endeudarse más y invertir en lo que es la solución para cambiar la matriz energética o apoyar a la empresa estratégica y Yacimientos. Nunca en Bolivia se ha hecho inversión con recursos propios en la proporción, en el porcentaje que ahora se maneja. Siempre ha estado pidiendo, levantando la mano, el sombrero a los otros países o a los fondos, pero ahora Bolivia está con su mismo fondo. Por lo tanto, existe tranquilidad y Bolivia va a salir de este con un déficit pequeño. Wilfredo Rojo, abogado del diablo, por favor, su veredicto. El gobierno deberá sembrar certidumbre porque si no lo hace va a cosechar tempestades y lo estamos viendo. Para ello deberá sincerar la economía y deberá actuar con un profesionalismo extremo esta vez para cuando muevan las variables, estas sean y tengan un efecto multiplicador para crear un círculo virtuoso, no para crear un círculo que vaya en contra fundamentalmente de los sectores más necesitados. Y deberá crear un modelo totalmente exportador. Este modelo exportador deberá hacer de que el país obtenga mayores salarios, más dignos, más trabajo y deberá hacerlo en base a la libertad económica. Que la gente pueda exportar con toda libertad, que pueda crear un mercado y asegurar un mercado interno. Deberá hacer de que se cree fundamentalmente una soberanía alimentaria y con eso vamos a vivir mejor los bolivianos. Marcelo Elío, abogado del diablo, por favor, su veredicto. Bien, Jimena, muchas gracias. Vamos a ser muy puntuales. Para seguir sembrando certidumbre, hay que manifestar que no va a haber ningún incremento de los carburantes en Bolivia. La subvención se mantiene y está en el presupuesto general de la gestión 2011. 2. ¿Cuánto tiempo han tardado los neoliberales en destruir el aparato productivo? Vender nuestras empresas, enajenar nuestros recursos. Han tardado 20 años. ¿Cuánto tiempo se puede tardar para construir un proceso de industrialización de nuestras empresas? En tiempo récord, en alrededor de 5 años, se han sentado las bases necesarias como para poder avanzar camino a la industrialización. En otro ámbito, destacar que Bolivia tiene más o menos 3.500 proyectos de Evo Cumple en todo el país, históricamente, con grandes inversiones en cada uno de los departamentos y municipios urbanos y rurales del país. Bolivia es uno de los pocos países que tiene propuestas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Zurduy y todo lo demás, y no tiene miedo precisamente a los indicadores macroeconómicos porque los tiene muy bien controlados en una política económica fiscal que es importante para el país. Gonzalo Chávez, por favor. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia que el gobierno se haya acordado que existe economía y que nos haya mostrado la tomografía y no la fotografía como lo ha hecho en los últimos 5 o 6 años, donde los indicadores eran espectaculares, muy parecidos al periodo neoliberal. Qué bueno que ahora vamos a ver la tomografía donde están los reales problemas. Y esa es una oportunidad para hacer una revolución productiva, es una oportunidad para hacer del turismo exportaciones de miles y millones de dólares, es una oportunidad para exportar carne de llama, es decir, es una oportunidad para generar clústeres productivos. Y qué bueno también que el gobierno reconozca que el tema de la productividad es central, porque antes lo consideraron una cosa neoliberal. Entonces, yo creo que es una oportunidad, pero se requiere reencaminar el tema económico a partir de un presupuesto plurianual. Si el gobierno quiere realmente llevar un pacto en términos serios, tiene que tener un instrumento y es el presupuesto plurianual. Es decir, veamos qué va a pasar con la inversión, con la producción el 2012, el 2013, el 2014 y hagamos esa programación de mediano y largo plazo para que de esa manera, de una vez por todas, dejemos de ser fondo monetaristas en el manejo macroeconómico. Tiempo, por favor. Y veamos el tema productivo. Tiempo. Don David Sánchez, por favor, su despedida. Sí, gracias, Jimena. Yo me despido, sobre todo confiado en que esta convocatoria que hace el presidente del Estado Plurinacional es para todos los sectores y todas las formas de pensar la economía. Es decir, están ahí los que manejan eficiencia, competitividad, empresarios, los comunitarios. La Constitución Política del Estado dice es una economía plural
que tiene en las formas de organización económica lo comunitario, estatal, privado y social cooperativo. Esto para mí es importante porque estas personas, en la medida que participan con mucho patriotismo, le vamos a decir a una situación externa que se viene, porque es una situación compleja externa, que tenemos las respuestas para salir adelante con innovación, con creatividad, pero sobre todo escuchándonos todos. Y hago votos para que todos vengan, porque es la responsabilidad no solo del gobierno, sino de empresarios. Tiene que generar mejores fuentes de trabajo, motivar esa demanda laboral. Es la responsabilidad de los banqueros, es la responsabilidad de los que enseñan, de los que capacitan, de los profesores, de las universidades para innovar, para mostrar qué están haciendo, y por supuesto es la responsabilidad de todas las autoridades municipales, de las gobernaciones y particularmente del Poder Central. José Luis Parada, por favor, su despedida. Se debe terminar con la partidización de la economía y del Estado boliviano que se ha dado en estos últimos 6 años. Transparentar todo lo que son las cuentas nacionales, básicamente, y establecer claramente políticas de Estado de mediano y largo plazo que no sea como están sucediendo en este momento con apoyos sectoriales. Por ejemplo, subir a $40.000 para que no es contrabando. Después utilizar el concepto de la nacionalización de vehículos. Los mineros no pagan impuestos cuando tienen el precio más alto. Políticas de Estado que abarquen a todos los bolivianos, beneficien a todos los bolivianos y todos cumplan con sus obligaciones cuando así corresponde. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros abogados del diablo por haber estado hoy con nosotros. El país está hablando de economía, el país está hablando de la situación de la producción, de la subvención al precio de los carburantes, y el país se está alistando para participar de un diálogo convocado por el presidente Evo Morales para el mes de diciembre. Esta noche en El Abogado del Diablo quisimos nosotros hacer una especie de adelanto de lo que podría ser ese diálogo, de los temas que allá se tratarán, y también hicimos un ejercicio hipotético de qué propuesta llevaría cada uno de nuestros 6 invitados si es que el presidente les preguntara qué proponen para qué hacer con el subsidio a los carburantes. Esta noche cada uno de ellos nos ha dado sus propuestas. 6 propuestas, 6 opiniones sobre el tema de la economía en Bolivia. Pero usted también podría ser consultado sobre eso y debe tener una opinión al respecto. Es la opinión que nos interesa, la opinión que más importa en El Abogado del Diablo. Como usted sabe, es la suya, la 7ª opinión. Estimados amigos de Bolivia entera, muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. El Abogado del Diablo, con el alto auspicio de Más Constructores de Ideas. Fue una producción original de Unitel.